Hola amigos de Práctico y Sencillo, es una alegría volver a estar con ustedes. Soy Miriam González de la Libélula Atelier de Arte. Me encanta volver a saludarlos y volverme a presentar con el tema de las pinceladas. Espero que hayan practicado muchísimo, que en este tiempo hayan mecanizado los pasos básicos de la pincelada, porque ahora vamos a pasar a hacer rosas. En casi todas las técnicas, en cintas, en bordados, en pinceladas, arrancamos con la rosa. ¿Por qué será? Porque la rosa tiene unos trazos básicos que me van a ayudar para hacer otro tipo de flores. Si usted aprendió a hacer rosas, aprendió a hacer cualquier tipo de flor. Entonces vamos a comenzar nuevamente a recordar un poquito nuestro anterior programa, que son 4 cosas sencillísimas que aprendimos, que fueron el flotado, el refilado, el rizado y el ondulado. Eso lo vamos a poner hoy en práctica haciendo rosas. Voy a enseñarles a hacer 2 tipos de rosas. Atentos porque todas las profesoras pintamos diferente. Entonces pueden que digan, ven, la profe Miriam dijo que se hacía así y resulta que otra profe dijo que se hacía así. Es porque todas pintamos distinto. Muy seguramente ustedes apenas practiquen, mecanicen la rosa, van a tener su propio estilo de rosa. Así muchas otras pintoras. Donna Dewberry, que es una pintora norteamericana, es la mamá de la pincelada. De ella es que nosotros aprendimos pincelada y cada una le pone pues su toque personal. Por eso estas que yo les voy a enseñar aquí no es que sean la última palabra en rosas, sencillamente es un tipo de rosas que es el que yo sé y enseño en mi taller. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo en nuestro anterior programa y vamos a empezar a poner color. Yo en este caso voy a utilizar un color, llámenlo blanco antiguo, marfil, ivory, los que ustedes quieran. Casi no me gusta trabajar con blanco y además depende muchísimo del fondo, del color que tengan ustedes. Recuerden que para trabajar pincelada ya les había hablado que podemos practicar primero en papel, ¿cierto? Pero hoy vamos a pasar de la práctica a la realidad y vamos a trabajar un proyecto. Entonces les voy a hablar de los materiales con los que vamos a trabajar hoy. Estoy trabajando con color blanco antiguo, con un siena, con un vino tinto, el fucsia, el color que a ustedes más les guste para hacer rosas, porque ustedes saben que las rosas tienen muchísimos colores. En este caso voy a introducir incluso un metalizado, a ver qué sucede. Y voy a poner un rosa intenso, que es un color más bien como un cereza. Y volvemos a lo que ya les había explicado de la doble carga. Entonces, para hacer rosa sencilla, la básica con la que ustedes se van a desenvolver de aquí en adelante, entonces vamos a utilizar el rizado que ustedes ya conocieron, pero ya no será una hoja, va a ser un pétalo. Entonces, mi pincel húmedo, recuérdenlo, estoy utilizando el mismo pincel, descargo el exceso y voy a cargar el color claro. Aquí voy a introducir cosas nuevas y es que antes habíamos trabajado solamente con 2 colores. Aquí yo puedo meter muchísimos más colores. Entonces tengo el blanco antiguo, voy a utilizar un siena, aquí tengo la doble carga y voy a descargar. Descargo, pero de pronto quiero que esto no se vea tan café, entonces por el mismo lado del color siena voy a agregar el color cereza o el rojo o el vino tinto y ya nos va cambiando. Seguimos manteniendo el tema de hacer el degradé de color. Entonces nuevamente le voy a poner un poquito de metalizado y vamos a ver qué resulta. Arranco con mi primer paso de la rosa básica. Entonces, antes yo les hablaba de un visto bueno, ¿cierto? Aquí voy a hablarles de una V. Mi primer pétalo es una V. Aquí me paro. Recuerden que estas estructuras son mentales. Yo no las puedo escribir con un lápiz, ni con un esfero, ni tener un diseño prehecho, no. No sería lo correcto, porque si no, no es un trabajo espontáneo.
Entonces esto es en mi cabeza, pero acá yo lo señalo para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces si yo tengo una V, significa que mi pétalo lo voy a hacer dentro de este ángulo. Entonces vamos a rizar. Paro el pincel, oprimo y rizo. Vamos rizando, vamos rizando. Vamos a procurar que el vértice, este vértice, se mantenga en el mismo espacio, ¿vale? No nos vamos a desplazar mucho. Vuelvo y les muestro ese primer pétalo. Aquí es una V. Paro mi pincel, oprimo, rizo. Si se dan cuenta, no dejo que se mueva mucho esta punta. Algunas pintoras llaman a este pétalo shell, es una marca, porque pues como esta pincelada es americana, se parece mucho a un símbolo de una marca norteamericana, por eso se llama shell. Entonces a veces van a encontrar en algunos paso a paso, vamos a hacer la shell. La shell es este pétalo básico. Este es el primer paso de la rosa básica. En todas las rosas, con todas las profesoras, con todas las que pintan pinceladas, van a darse cuenta que este es el pétalo básico. Entonces, primer paso, vamos al segundo paso. Me alejo un poquito porque necesito empezar a introducir el resto de pétalos. Voy a poner aquí la estructura de la rosa, la básica. Entonces, la estructura básica tiene unos cuadrantes, como los que hacíamos en matemáticas, ¿cierto? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, el primer pétalo que acabamos de hacer, arranca aquí y termina acá. Este sería mi primer paso, ¿cierto? Ahora yo me voy a ir y lo voy a repetir acá. Otra vez rizo. Si ustedes hacen todo este paso a paso, así como yo lo estoy haciendo, cuando lleguen aquí atrás, si lo hacen despacio y a conciencia, van a tener muy mecanizados los pasos y les va a funcionar muchísimo. No tratemos de saltarnos al siguiente si no tenemos mecanizado el primero. Entonces, para hacer el siguiente pétalo, dependiendo cómo es la lateralidad de ustedes, la mía es que soy muy de izquierda a derecha. Tengo muy mecanizado eso, porque además soy pedagoga, entonces tengo muy marcado el de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, voy a arrancar primero por la izquierda y luego me voy para la derecha. Estos pétalos de la izquierda y de la derecha, que serían el paso 2 y el paso 3, son pétalos más angostos que la shell. Entonces aquí se nos va a dificultar un poquito, pero todo es práctica. Me paro un poco dentro del pétalo, ¿cierto? Y me subo un poco de este centro y voy a pincelar y me devuelvo. Este es el que está ubicado aquí, sería el segundo, ¿cierto? Y ahora me voy hacia la derecha, me salgo un poquito de este centro y me desplazo y me devuelvo. Es decir, que estos dos pétalos van a comenzar aquí y acá y terminan un poquito por debajo de la X, ¿cierto? Esta es la X y esta es la Y. Entonces, este seguiría primer paso, segundo paso y tercer paso. Los voy a dejar separaditos porque realmente esta hoja de trabajo, que es un paso a paso, es muy útil cuando ustedes están aprendiendo, no solamente para visualizar cómo es el seguimiento del trabajo, sino para que ustedes también lo vayan repitiendo. Entonces vamos para el siguiente paso, y es que nuevamente empiezo desde mi centro. Por eso les digo que es estupendo hacer este tipo de trabajo así, porque siempre lo van a estar practicando, ¿cierto? Y de una vez, para que me vaya secando, porque pues necesitamos que se seque, es importante que seque un poco por lo menos, y cuando ya estamos trabajando en el proyecto se van a dar cuenta que vamos a necesitar un secador, porque si yo sigo pintando una sobre la otra, de pronto se me pierde lo que tengo debajo, ¿cierto? Entonces lo dejo aquí quietecito y me vengo y adelanto un paso y vuelvo y hago la shell o mi pétalo central. Me devuelvo un poco y voy a hacer otra vez el que ya habíamos hecho antes. Entro. Si se dan cuenta, es importante llegar siempre al centro. Es muy importante. El mismo pincel me avisa cuando ya necesita agua. Aquí ya se está poniendo seco, entonces lo humedezco un poquito. No es lavarlo, atentas, sino que lo humedezco un poquito y regreso. Voy a seguir
con el paso 2 y con el paso 3. Este es igual a este, entonces significa que aquí voy a hacer algo nuevo. Se dan cuenta que no he movido la hoja, que mi cuerpo no se ha desplazado para ningún lado, sino que el único que se mueve es el pincel. Hay dos formas de hacer este cierre de abajo. Uno es con 2 pétalos. Vamos a hacer aquí 2 pétalos. Siempre arranco desde el centro. Un pétalo, 2 pétalos. Lo que les digo, depende de la lateralidad de ustedes, puede que yo empiece por el otro lado. Es decir, que ya hicimos este paso y este paso. Pero se puede hacer de otra manera y es hacer un solo pétalo que abarque todo ese espacio. Entonces voy de izquierda a derecha en mi caso. No todos hemos aprendido de la misma forma, ¿no? Esa era como la forma antigua en pedagogía, que a los niños se les tenía que decir como muy rígido, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y yo lo tengo muy marcado. Pero las nuevas tendencias pedagógicas son diferentes y los niños aprenden de otras formas. En este caso, de pronto ustedes tienen muy mecanizado también esta forma como yo lo hago. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo una flor. ¿Sí se dan cuenta? Esta podría ser una flor campesina, podría, dependiendo de los colores, servirnos como un pensamiento. Bueno, ya hay muchísimas posibilidades aquí. Por eso les decía que aprendiendo rosa, aprendemos a hacer cualquier tipo de flor. Este paso y este es el mismo, solo que aquí tengo 2 pétalos y aquí tengo uno solo. Entonces, recuerden en el programa anterior que les hablé de que había unos trazos que eran la U, la C, la S. Practicar esos trazos son importantísimos porque son los que me van a servir aquí para hacer mis cierres de esta rosa. Son súper importantes. Si yo no tengo mecanizados esos trazos, pues evidentemente no voy a poder avanzar en la rosa. Por eso este es el seguimiento, o sea, no puedo correr sin haber gateado primero, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en la pincelada. No me puedo saltar ese proceso de haber hecho follaje, de haber hecho los trazos básicos para saltarme a la rosa. No se trata tampoco de la manera antigua como nos enseñaron pinceladas, que es llenar y llenar cuadernos de planas y planas y planas de pétalos, que de pronto esto es una de las cosas por la que la gente se va del curso de pinceladas. Yo realmente trabajo de una manera diferente y trato de que el estudiante no se cargue con el tema de las planas. Sí hay que practicar, pero no es llenar y llenar, porque así sientes que no avanzas y no le coges cariño a la pincelada. Pero si tú no tienes bien mecanizado uno de los procesos, pues no vas a poder llegar acá. Continuando con el trabajo de la rosa básica, entonces voy a poner aquí arribita un trazo de recordar del anterior programa, que era la U. Si ustedes se acuerdan, tenemos una U que hace así y luego se devuelve. ¿Por qué es importante esta U aquí? Porque son los cierres de mi rosa. La voy a poner aquí para que ustedes la recuerden. Aquí todavía puedo hacer unos pétalos, entonces voy a avanzar acá. Alguien me puede decir, ¿y para qué pongo más pétalos si ya tengo unos debajo? Lo que pasa es que aquí estoy trabajando en papel. Pero en el momento en que yo estoy trabajando en el proyecto, atrás puedo tener follaje, puedo tener una textura, puedo tener mil cosas, una lámina, una servilleta, y si yo no agrego más pétalos, pues se va a perder la rosa. Y recuerden que la rosa tiene muchísimos pétalos, entonces yo le voy a agregar, me salgo un poquito y en estos espacios de aquí voy a agregar otro pétalo. Es decir, que estos pétalos no me sobran, todo lo contrario, en determinado momento me van a hacer falta. Si yo no los pongo, me hacen falta. Voy a trabajar a este lado mientras que se seca esta parte y voy a trabajar todo el proceso que ya habíamos hecho anterior. Es decir, que no hay riesgo de que no practique, porque tengo que volver a repetir todo el proceso. Entonces la voy a hacer un poquito más pequeñita, porque tengo poco espacio. Entonces esa es otra cosa de la que les quería hablar. El tamaño de un pincel no me tiene por qué limitar a decir no puedo hacer una rosa grande o no puedo hacer una rosa pequeña. Ojalá ustedes practiquen tanto
que sean capaces de elaborar flores muy pequeñas o flores muy grandes con cualquier tipo de pincel. Evidentemente, si tengo que hacer una flor muy grande y tengo un pincel muy pequeño, pues no me va a servir, pero un pincel mediano me tendría que servir para cualquier tipo de flor. En este caso, este es un pincel mediano. Ahora voy a hacer una rosa más pequeña por cuestión de espacio. Entonces vengo acá y hago todo el proceso. Y voy a hacer una aquí en la mitad, porque seguramente voy a necesitar otra para terminar mi rosa básica. Si se dan cuenta, sigo la misma mecánica, la misma estructura. Nuevamente, cargo, descargo. Ya tengo 2 pétalos acá, voy a agregarlos acá y voy a agregarlos acá. Entonces, cierro esta, ¿cierto? Vamos a cerrar esta otra vez y agrego los 2 pétalos que me hacían falta acá. Agrego acá, agrego acá, agrego aquí y agrego acá. Y viene un tema que es súper importante y básico en las pinceladas. Se llaman las comas. Recuerdan que les dije que íbamos a aprender otros términos súper importantes, entonces la coma. ¿Las comas qué son? Las comas son los cierres de la rosa, son los dobleces de la rosa. Cuando ustedes ven una rosa que está en perspectiva, aquí tengo un ejemplo que yo ya las traía adelantadas. Esta vista de este pétalo que está así como torcidito se llama en perspectiva o está doblado, se llaman comas. La única forma de hacerlo bien es aprendiendo las comas. Esto que ustedes ven acá es lo mismo que estoy realizando acá. Entonces esto es uno de los trazos que deberíamos tener mecanizados si estudiamos bien las U, las C, las S. Vamos a trabajar entonces estas comas. Voy a ponerles aquí en esta esquinita el ejemplo de la coma. Paro el pincel, oprimo y refilo. Paro el pincel por la derecha, oprimo y refilo. Dependiendo del grado de inclinación, pues se va a ver el resultado final de los dobleces de mi flor. Esto solo lo van a poder visualizar y entender cuando lo tengamos acá. Mientras estaba hablando, entonces ya se debió haber secado los anteriores pasos. Agrego un pétalo arriba, vuelvo y les repito porque cuando estamos trabajando sobre algún fondo muy fuerte necesitamos que se vean todos estos espacios llenitos porque la rosa tiene muchísimo pétalo. Digamos que ya hice el central y voy a llegar a mi cierre central y a las comas. Este sería el final de la rosa. Entonces nuevamente cargo. Recuerden que además se debe ver bien oscuro el centro, ¿cierto? Para que tenga volumen, tenga luces y tenga sombra. Entonces hago, algunas personas dicen es un tubito, ¿cierto? Que es como el cierre central. Entonces hago esta suavecita pequeña dependiendo del tamaño que me haya quedado y cierro por este lado. Ya tendría mi cierre y ahora vamos a las comas, que son el coco de las que estudiamos pincelada. Entonces vamos a ver cómo se va a ver. Giro, refilo, acuesto un poco más el pincel y refilo. Y allí yo voy mirando si tengo espacio para meter más. Esta está pequeñita, no tengo mucho espacio para meter más. Ya mi pincel está súper cargado. Recomendaciones. Siempre que pintemos pinceladas, vamos a lavar muy bien el pincel al finalizar. Lo pueden lavar con cualquier marca de champú para pinceles que existen en el mercado. Si ustedes no tienen uno a la mano, con mucho cuidado lo pueden lavar con un removedor de esmalte, pero les digo que con cuidado porque el removedor de esmalte es bien fuerte. Cero thinner, cero barsol, pero deben sacarle la pintura al pincel a esta parte de la virola del pincel porque eso es lo que daña el pincel. Este pincelito yo ya lo he peluqueado acá porque definitivamente la pincelada sí daña los pinceles porque nosotros abrimos muchísimo el pincel. Entonces esos pelitos yo los corto y tiene que estar así el pincel. No debe haber pintura aquí en este pincel porque si no el pincel se abre y ya no me sirve prácticamente que para nada. Entonces lo pueden lavar con un removedor de esmalte y luego le ponen un rinse suave para que el pincelito se mantenga.
Ahora, amigos, vamos a proceder a elaborar otro estilo de rosa. Voy a enseñarles a hacer una rosa abierta. La primera era una rosa básica, sencilla, que es base para todo el resto de flores que vamos a aprender a hacer en pinceladas. Vamos a trabajar ahora la rosa abierta. Sigo con mi paleta de colores de la que hemos venido trabajando y voy a hacer nuevamente mi doble carga. ¿Cuál es la diferencia entre la rosa cerrada o básica y la rosa abierta? La cantidad de pétalos, la estructura, que se alcanza a ver los pistilos, en la rosa abierta se alcanzan a ver los pistilos y es una rosa un poquito más elaborada, pero van a darse cuenta que también es muy sencilla. Voy a volver a cargar mi blanco antiguo y mi color de contraste. Recuerden que los colores pues ustedes los escogen, ¿no? Hay que aprender a observar la naturaleza y se van a dar cuenta de la gran variedad de flores que existen. Vamos a comenzar. Aquí voy a marcar un límite. Este límite que yo estoy marcando va a determinar el tamaño de mi rosa. Este límite que yo hice, que tiene aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, es bastante amplio. ¿Qué tipo de pincelada voy a hacer aquí? ¿Qué estilo? Voy a hacer un ondulado. No vamos a rizar mucho. Entonces arranco, oprimo el pincel y voy ondulando. Si ustedes se dan cuenta, es muy irregular, no va al rizado, sino simplemente voy ondulando. Los siguientes pétalos o los siguientes pasos va a ser una sucesión repetida de este mismo paso, solo que van entrando cada vez más. Entonces voy a marcar aquí otros 2 espacios para hacerla, para que ustedes vean. La cantidad la deciden ustedes. Entonces nuevamente hago la parte trasera de la flor, que es la que va a soportar mi flor. No estoy haciendo nada distinto que repetir la estructura, si se dan cuenta. Paso 1, paso 2. Paso 2, lo que les decía, repetir el mismo pétalo, solo que hacia adentro. Entonces, bajo un poco y entro, bajo un poco y entro, y vamos a hacer otro. Vamos para el siguiente. Se van a dar cuenta que esta rosa es muy sencilla. Si ya tienen mecanizada la rosa básica, esta les va a fluir muchísimo. Voy a dejar que seque un poco esto y me voy a adelantar con otros pasos. Pero se van a dar cuenta que es una repetición sucesiva de lo que ya venimos haciendo. Nuevamente. Y voy a hacer otro más y nuevamente. ¿Cuántos pasos? Dependerá de qué tan amplia quieren ustedes la flor, del fondo, de qué otros elementos tiene la composición que ustedes tienen allí. Aquí sigo trabajando sobre mi papel iris, entonces ya saben que así más o menos funciona en la madera. Tengo paso 1, paso 2, paso 3. En el paso 3 voy a volver a entrar y achicamos. Es decir, que comienzo a cerrar mi rosa. Si se dan cuenta, es muy sencilla. Entonces me voy al siguiente y siguiente. Si se dan cuenta, esta me quedó más pequeña, no importa. Igual puedo hacer los pasos allí. Cierro y sigo. Vuelvo y entro en este, que sería este paso anterior, paso 1, paso 2, paso 3, paso 3, lo repito, pero avanzo. Según la disposición que tenga, puedo yo seguir repitiendo pétalos, pero tengo que tener muy en cuenta esto porque según la cantidad de pétalos que tengo atrás, que estos son atrás, es la misma cantidad de pétalos que voy a poner al centro. Entonces no puedo rellenar mucho, por ejemplo en estas que me quedaron tan pequeñas, no puedo rellenar mucho porque si no después se me va a aumentar el tamaño de la flor aquí adelante. Eso lo van a ir aprendiendo ustedes en la práctica. No olviden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram. En Facebook me encuentran como Miriam González, La Libélula Atelier de Arte, y en Instagram me encuentran como Taller La Libélula. Me pueden llamar al 315-401-1054 o al 312-428-2577. Hemos terminado aquí.
tengo 1, 2, 3 pétalos, 3 pétalos y 4 pétalos. ¿Qué sería lo siguiente? Necesitamos que queden los pistilos, ¿verdad? Aquí me faltaba un paso, entonces lo voy a repetir. Este sería el de 4 y aquí será el de los pistilos. Es decir que ahora voy a agregar un color. Generalmente pues será amarillo dependiendo del fondo que yo tenga. En este caso le voy a poner amarillo porque tengo mucho rojo allí, ¿cierto? Y tengo alguito de blanco. Podrían ser unos pistilos blancos. Bueno, ustedes van mirando a medida que vayan conociendo las rosas. Así como tengo mi pincel, voy a cargar la punta por el color claro con el amarillo. Es decir, que aquí tengo una carga como de 4 colores. Voy a descargar en otro lugar para no dañar la paleta que ya tengo. Y como está el pincel, sencillamente en forma perpendicular contra la superficie, los marco. De pronto este amarillo estaba muy claro, pero allí está. En este momento sí ya debo lavar mi pincel. ¿Por qué? Porque ya quedó contaminado con amarillo. No puedo hacer los pétalos de abajo con este amarillo. Entonces voy a enjuagar mi pincel hasta sacar totalmente el color y descargo. Descargo nuevamente y vuelvo a empezar. Entonces volvemos a comenzar la misma gama de colores y voy a comenzar a hacer mis cierres. Atentos. Si aquí tengo un pétalo, este pétalo cierra, ¿cierto? Nuevamente vuelvo y cargo. Tengo otro pétalo y cierro. Es decir, que tiene un sentido, tiene una coherencia lo que yo hice atrás con lo que va a venir al frente. Nuevamente, tengo otro pétalo aquí atrás. Si se dan cuenta, este cierre es mucho más estrecho que lo que vemos atrás, ¿verdad? Y lo voy a dejar allí, porque aquí voy a hacer nuevamente mi rosa para que ustedes puedan ver todo el paso a paso. Les recuerdo que están disponibles en mi taller los paso a paso. Los pueden pedir vía WhatsApp, vía telefónica. Hago envíos a todo el país de los paso a paso con la explicación de las flores, de follaje, de los trazos básicos de pincelada. Sigo, voy a construir otra vez todos los mismos pasos que ya habíamos hecho. Solamente que esta vez lo hice un poco más amplio para que ustedes puedan observar bien todo el proceso. Y la dejo un poquito más grande, como en este caso, ustedes van a poder diferenciar más los pasos. Aquí hago un cierre, cargo el amarillo y hago los pistilos. Esta vez lo dejé un poquito más cargado para que ustedes lo puedan ver. Lavo mi pincel. Lavo mi pincel porque tengo amarillo, no se les olvide. Y vuelvo a comenzar. Entonces vamos a volver a iniciar acá. El cierre final es el mismo que hacíamos con la rosa que anteriormente les expliqué, que son las comas, que son los dobleces, y ahí termina nuestra rosa. Solamente quedaría pendiente explicarles un poco los botones y ya los vamos a poner a este ladito. Entonces vamos a hacer cierres. Bueno, vamos a dejar secar un poco y les voy a explicar a este lado los botones. Los botones son simple y llanamente la hoja básica. Es decir, recuerdan mi visto, paro el pincel, oprimo, refilo. Esto ya se convierte en un botón de rosa. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Sí, con los trazos de U y cierres centrales. Entonces puedo hacer esto y puedo hacer esto y ahí ya tengo botones y capullos. Regreso aquí a mi rosa. Vamos a comenzar a cerrar. Recuerden, cierro primero, cierro el segundo. Debe quedar muy bien cargado ese color claro para que se note la diferencia. Y cierro el tercero. El último no lo voy a cerrar porque los cierres aquí van a ser las comas. Recuerden las comas, paro el pincel, oprimo, refilo.
paro el pincel, oprimo, refilo, paro pincel, oprimo, refilo, paro el pincel, oprimo, refilo. Estas son nuestras comas. Me devuelvo a mi rosa y vamos a hacer el cierre. ¿Recuerdan que en la otra rosa yo les explicaba que se podía cerrar abajo con 2 pétalos o con uno solo? Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo podría cerrar aquí con uno y con otro. También dependerá muchísimo de la cantidad de pintura. A veces nos quedamos cortos en la mitad, entonces decimos, ok, voy a poner solamente un pétalo. Pero si me alcanza toda la carga de pintura, pues hago todo este, es como un delantal, ¿cierto? Lo podemos llamar como un delantal. Entonces vamos a hacer ese pétalo grande, vamos a ver si me alcanza para hacerlo completo o si no, hacemos 2 pétalos. Me ubico acá, aquí puedo rizar o puedo ondular sencillamente. Tratamos de que no me vaya a quedar mucho espacio acá, porque aquí debe ser muy oscuro para que me dé profundidad a esta rosa. No quedé muy convencida, entonces yo puedo retocar, se llama pincelada de retoque, y es que me devuelvo, quiero que tenga como más fuerza, entonces me devuelvo. Ya tenemos la parte de abajo de la rosa. Y ahora, sencillo, vamos a comenzar a hacer los cierres. Nuevamente vuelvo y cargo los cierres que son. Los cierres son nuestras comas. Voy de afuera hacia adentro. Ahora sí, voy a cerrar este y voy a cerrar este. Me paro acá, oprimo, voy ondulando y refilo. Es bien importante este refilado. Si ustedes se dan cuenta, hace que se vea más bonito y que se note un verdadero doblez. Me paro al otro lado, oprimo, refilo. Otra cosa bien importante, que no se me crucen esas puntas. Si cruzamos esas puntas, al final eso va a parecer como las patas de una araña. Entonces, por favor, procuren no hacerlo, sino que deben quedar como entrelazaditos uno y el otro. ¿Y cuántos voy a poner allí? Voy a poner los que necesite. En este caso todavía tengo un espacio acá. Vengo, refilo. Nuevamente arranco para el otro lado, refilo y de pronto acá me cabe otro. ¿Se dieron cuenta? Ya quedó lista mi rosa abierta y tenemos rosa cerrada. Amigos queridos, no se les olvide que en la Libélula Atelier de Arte ustedes pueden aprender todas las técnicas de pintura, desde lo más básico, pueden aprender pintura country, pinceladas, técnicas mixtas, muralismo, les enseño pintura al óleo, estamos trabajando unos proyectos muy bonitos en vitral, enseño a hacer talla en yeso, todas las técnicas que ustedes quieran aprender, allí pueden acudir. Hago clases virtuales, las clases en mi taller son personalizadas, todo el año doy clases. Cordialmente invitados, muchísimas gracias y espero que hayan aprendido muchísimo hoy.